Prepárense, porque esta vez nos sumergimos en un caso que hiela la sangre. Un caso que nos lleva a Ossett, West Yorkshire, Inglaterra. Corría el año 1974. Y este misterio enreda religión, una supuesta posesión demoníaca y un brutal asesinato. Lo que me fascina de este caso es cómo la realidad y lo sobrenatural se entrelazan. Es fácil pensar, ¿no? Exorcismos. Estamos hablando de una película de terror. Pero no, esto ocurrió de verdad. Y las consecuencias fueron terribles. En el corazón de esta historia encontramos a Michael Taylor, un carnicero aparentemente normal, miembro activo de un grupo cristiano local. Pero bajo la superficie algo siniestro se estaba gestando. Su esposa, Christine, reveló al grupo un secreto, que Michael tenía una relación inapropiada con Mary Robinson, una de las líderes. Esta revelación lo cambió todo. El comportamiento de Michael se volvió errático, perturbador. El grupo lo interpretó como señales inequívocas de una posesión demoníaca. Preocupados, el vicario local llamó a ministros con experiencia. Querían realizar un exorcismo a Michael. Y aquí la historia se vuelve aún más intrigante. El exorcismo fue una ceremonia intensa que duró toda la noche en la iglesia de St. Thomas en Galway. Los ministros, el padre Peter Vincent y el reverendo Raymond Smith, creyeron haber expulsado al menos 40 demonios de Michael. 40 demonios, eso parece. Una cantidad considerable incluso para exorcistas experimentados. Sin duda, lo más escalofriante es que creían que algunos demonios aún estaban allí, dentro de él, incluyendo los de la locura, el asesinato y la violencia. No lo habían purificado por completo. Y sus miedos se hicieron realidad. Poco después del exorcismo, Michael cometió un acto atroz. Asesinó a Christine. La atacó con sus propias manos, le causó heridas horribles, lo encontraron desnudo, cubierto de sangre, vagando por las calles. Una imagen terrible. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Fue realmente una posesión demoníaca? ¿El exorcismo mismo influyó en el acto violento? ¿O hay una explicación más terrenal para lo que pasó? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Durante el juicio, Michael fue declarado inocente por razón de locura. Pasó tiempo en el Hospital Broadmoor, un centro psiquiátrico de alta seguridad, antes de ser liberado. Pero las preguntas siguen ahí. Este caso nos enfrenta a la complejidad de la mente humana, al poder de las creencias. Nos hace cuestionar la línea entre la realidad y la fantasía, la cordura y la locura. Y también nos hace pensar en el papel de la comunidad religiosa. Su creencia en la posesión, su decisión de hacer el exorcismo, contribuyeron a la tragedia. O intentaban ayudar a alguien que creían estaba en peligro. Es una pregunta difícil. La dinámica del grupo, la relación de Michael con Mary Robinson, la confesión de Christine, todo esto creó un ambiente volátil que pudo afectar el estado mental de Michael. Como una olla a presión, ¿verdad? Todos estos factores hirviendo a fuego lento. Y el exorcismo como catalizador, un punto de inflexión que desata algo terrible. Precisamente. Y que los exorcistas creyeran que no lo habían limpiado del todo, que algunos demonios seguían allí, añade otra capa de misterio. Escalofriante pensar que esa creencia, esa sensación de victoria incompleta, pudo sembrar la duda y el miedo en Michael, contribuyendo a sus acciones. Sin duda, una posibilidad inquietante. Resalta la importancia de comprender el impacto de las creencias religiosas, sobre todo cuando la salud mental es un factor crucial. Absolutamente. Este caso no se trata solo de lo sobrenatural, de si los demonios existen o no. Se trata de personas, de sus vulnerabilidades, sus creencias y las consecuencias, a veces devastadoras, cuando todo esto choca. Muy bien dicho. Nos recuerda que la búsqueda de respuestas debe ser multifacética. No solo lo espiritual o sobrenatural, sino también los factores psicológicos, sociales y culturales. Exacto. Hablemos del exorcismo. Mencionaste que duró toda la noche. ¿Qué ocurrió realmente? Hay informes que describen el exorcismo como algo muy cargado. Tanto Michael como los ministros actuaron de forma extrema. Michael se retorcía en el suelo, hablaba en lenguas, incluso mordió a uno de los ministros. Eso sí que suena intenso, como sacado de una película de terror. ¿Verdad? Los ministros decían haber visto varios demonios dentro de Michael. Cada uno representaba un pecado, un vicio. Creen haber expulsado a muchos, pero como dijimos, sentían que algunos quedaban, los de la violencia y la locura. Es como si, al nombrar a los demonios, les hubieran dado más poder. Es posible. La sugestión, en un contexto religioso, puede ser muy poderosa. Nombrar esas fuerzas oscuras, centrarse en ellas con tanta intensidad, pudo crear un vínculo psicológico entre Michael y esos comportamientos. Entonces, el exorcismo, que buscaba liberarlo del mal, pudo reforzar la idea de violencia y locura en su mente. Es una observación perspicaz. Plantea la pregunta de si, en algunos casos, el ritual en sí, con sus declaraciones, su enfoque en lo demoníaco, puede ser contraproducente, sobre todo para alguien con problemas de salud mental. Fascinante, pero perturbador. Te hace pensar en la delgada línea entre la fe y el fanatismo y el potencial de daño cuando las creencias no se moderan con compasión y comprensión.
Sin duda. Nos recuerda la importancia de abordar estos casos con cuidado, considerando todos los factores antes de sacar conclusiones. ¿Y qué sabemos del estado mental de Michael después del exorcismo? En las horas, los días previos al asesinato de Christine. Los que interactuaron con él dicen que Michael estaba agitado, confuso, después del exorcismo. Algunos lo describían como retraído, distante. Otros veían comportamientos erráticos, arrebatos de ira. Se dice que le confesó a un amigo que se sentía vacío, perdido, después del ritual. Es terrible. Parece que estaba realmente perturbado luchando por entender lo que había vivido. Exactamente. Y esto complica la pregunta, ¿no? ¿El exorcismo influyó en sus acciones? ¿Acaso el ritual empeoró su inestabilidad mental o simplemente era la progresión de una condición persistente? Es difícil saberlo con certeza. Pero creo que el exorcismo tuvo un impacto profundo en Michael. Lo dejó desorientado, vulnerable y quizás más susceptible a los pensamientos oscuros que lo llevaron a la tragedia. Y no olvidemos a la víctima, a Christine Taylor. Su vida se truncó de forma terrible. Es importante reconocer la pérdida, el dolor que causó su muerte. Totalmente de acuerdo. Mientras analizamos la mente de Michael, el papel del exorcismo, no podemos olvidar que Christine fue víctima de un acto horrible. Su historia no debe quedar eclipsada por el sensacionalismo del caso. Bien dicho. Su muerte nos recuerda el costo humano de esta tragedia. No debemos perderlo de vista. Así es. Al explorar este caso, mantengamos la memoria de Christine presente. Por supuesto. Ahora sé que nos hemos centrado en Michael y en los eventos previos al asesinato. Pero ¿qué hay del juicio? ¿Cuáles fueron los argumentos de la fiscalía y la defensa? El juicio fue una batalla legal fascinante. Ambas partes presentaron argumentos muy sólidos que reflejaban las opiniones tan divididas sobre el caso. ¿Y qué decía la fiscalía? Argumentaban que Michael Taylor, a pesar de sus afirmaciones de influencia demoníaca, era responsable de sus acciones. Presentaron pruebas de la relación tumultuosa con su esposa, incluyendo violencia doméstica previa. Decían que el asesinato fue la culminación de tensiones que ya existían. Entonces intentaban presentarlo como un hombre violento independientemente de la posesión. Exacto. También señalaron inconsistencias en los relatos de Michael, sugiriendo que intentaba inventar la posesión para evitar la responsabilidad. ¿Y la defensa? ¿Qué contraargumentos presentaron? Se centraron, como era de esperar, en la mente de Michael. Decían que tenía una enfermedad mental grave que le impedía entender sus actos. Presentaron testimonios de psiquiatras que lo habían evaluado y que concluyeron que sufría una forma de psicosis, posiblemente empeorada por el exorcismo. O sea que Michael no controlaba sus facultades y no podía ser responsable. Precisamente. Y también resaltaron la influencia del grupo cristiano. Decían que su creencia en la posesión y el exorcismo habían contribuido a su deterioro psicológico. Parece que la defensa quería culpar al grupo religioso, como si sus acciones hubieran preparado el camino para la tragedia. Sí, ese fue un elemento clave. Argumentaron que el grupo, al centrarse tanto en la guerra espiritual y en los demonios, había creado un ambiente de miedo, de paranoia, que abrumó la mente de Michael. Debió ser complicado para el jurado. Por un lado, la brutalidad del crimen. La fiscalía diciendo que Michael era un hombre violento que quería escapar. Y por otro, la defensa hablando de enfermedad mental y del exorcismo empeorando su condición. ¿Qué decidieron? El jurado, después de deliberar, lo declaró no culpable por razón de locura. Creyeron que Michael tenía una enfermedad mental grave y no era responsable. Así que, a pesar del crimen, fue absuelto. Sí, lo que demuestra el poder de la defensa por demencia en casos donde la enfermedad mental es un factor. Imagino que el veredicto no gustó a todos, en absoluto. Hubo reacciones de todo tipo. Algunos lo vieron como un resultado justo, que reconocía la complejidad de la enfermedad mental. Otros lo criticaron, como una escapatoria para un asesino. Una situación difícil, sin respuestas fáciles. Y el exorcismo añade más controversia. Sin duda. El caso de Michael Taylor sigue generando debate. Hay opiniones opuestas sobre el papel de la fe, la enfermedad mental, la responsabilidad en esta tragedia. Un caso que nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre la condición humana. Bien dicho. Y nos recuerda que la justicia, en casos de enfermedad mental, rara vez es simple. Este caso también abrió un debate sobre el exorcismo. ¿Qué piensas tú? Es complicado. El exorcismo ha sido parte de la religión durante siglos. Para muchos representa la fe venciendo a la oscuridad. Pero también hay críticas. Muchos profesionales de la salud mental y escépticos lo ven como algo dañino que puede agravar el sufrimiento psicológico, sobre todo en personas vulnerables. En el caso de Michael, algunos creen que el exorcismo, en vez de ayudarlo, empeoró sus delirios y lo llevó al acto violento. Es una preocupación lógica. El ritual tan intenso, el enfoque en los demonios, las palabras de los exorcistas, pudieron reforzar la idea de que Michael estaba poseído, distorsionando su realidad. Como una profecía autocumplida. Si te dicen que estás poseído, puedes empezar a actuar como tal. Exacto.
Por eso es fundamental abordar estos casos con cuidado, priorizando el bienestar mental y emocional de la persona por encima de todo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué nos enseña el caso de Osset y la controversia del exorcismo? Hay varias lecciones. Primero, las enfermedades mentales se pueden manifestar de muchas formas y a veces se confunden con fenómenos espirituales o sobrenaturales. Hay que abordar estos casos con sensibilidad, empatía y estar dispuestos a considerar todas las explicaciones. No siempre son demonios, ¿verdad? A veces es la salud mental. Exactamente. Segundo, debemos hablar abiertamente sobre el exorcismo, sus riesgos, sus beneficios. Hay que respetar las creencias, pero también asegurarnos de que las personas reciban la atención adecuada. Incluyendo la atención a la salud mental. Por supuesto. Y por último, este caso nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, sobre todo ante afirmaciones sensacionalistas o sobrenaturales. Es fácil dejarse llevar por el drama, pero hay que analizar las pruebas con objetividad, considerando todas las perspectivas antes de sacar conclusiones. Un gran consejo para este caso, y para la vida en general. Antes de terminar, volvamos a algo que dijiste. El impacto cultural del caso de Osset. Dijiste que generó debates sobre la validez del exorcismo y los peligros del extremismo religioso. ¿Puedes explicarlo un poco más? Claro, el caso puso el exorcismo en el punto de mira. Muchos cuestionaron su seguridad y eficacia. Algunos querían prohibirlo, otros pedían más regulación y supervisión. Y las preocupaciones sobre el extremismo. El caso también planteó dudas sobre la influencia de ciertos grupos religiosos. Algunos temían que el grupo cristiano, con su enfoque en la guerra espiritual y la posesión, hubiera creado un entorno perjudicial, sobre todo para quienes tenían problemas mentales. Como si las creencias del grupo hubieran contribuido a la tragedia. Sí, esa fue una perspectiva. Y generó debates sobre el equilibrio y la moderación en la religión, y la necesidad de reconocer los peligros de las creencias extremas. Un recordatorio de que la fe, que puede ser un consuelo, también puede ser distorsionada y causar daño. Muy cierto. Y subraya la importancia de abordar todas las creencias, incluso las que apreciamos, con una mente crítica y perspicaz. Bien dicho. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? El caso de Osset sigue siendo una historia inquietante y controvertida. Nos fascina y nos perturba. Una historia con más preguntas que respuestas, que nos hace reflexionar sobre la fe, la enfermedad mental, la capacidad del ser humano para el bien y el mal. ¿Qué reflexiones finales tienes para nuestros oyentes mientras procesan de este escalofriante caso? Este caso, el de Michael Taylor, nos recuerda que la línea entre creencia y realidad puede ser muy borrosa y que incluso las convicciones más profundas deben ser examinadas, analizadas con ojo crítico. Es una historia que nos desafía, ¿no?, a confrontar verdades incómodas sobre nosotros, sobre el mundo, y abordar temas complejos con sensibilidad, empatía y una mente abierta. Un recordatorio de que la búsqueda de la verdad, de la comprensión, es un viaje que a veces nos lleva a lugares oscuros e inquietantes de la experiencia humana. Así es. Este caso también nos recuerda la fragilidad de la mente, el poder de las creencias y las consecuencias a veces terribles cuando estas fuerzas chocan. A mí me ha impactado mucho este caso, desde que lo conocí. Y estoy segura de que a nuestros oyentes les pasará igual. Yo también lo creo. Es una historia que se te queda dando vueltas, te hace reflexionar, incluso te inquieta un poco. Bueno, sí, es la esencia de una buena inversión, ¿no? Que nos quedemos con preguntas, reflexionando, incluso un poco obsesionados con las historias que descubrimos. Exacto. Al final de nuestra inmersión en el caso de Osset, espero que nuestros oyentes se lleven no solo los detalles escalofriantes, sino también las grandes preguntas que plantea sobre la fe, la salud mental, la condición humana. Pero que al final eso es lo que hace que esas inmersiones sean tan apasionantes. No se trata solo del pasado, sino del presente, de cómo entendemos un mundo que puede ser hermoso y aterrador a la vez. Muy bien dicho. Y con eso, creo que hemos llegado al final de nuestro viaje por este capítulo oscuro de la historia. Gracias por guiarnos.